Buenas tardes para todos. Muchas gracias por su atención el día de hoy a esta charla. Creemos que es muy importante tener estas iniciativas un poquito más académicas y hoy tenemos el gusto pues de presentarles a ustedes a la doctora Luisa Ramos. Ella hace parte de los médicos genetistas del laboratorio Mendelix y hoy nos va a dar la charla Secuenciación de nueva generación en la práctica médica. La doctora Luisa Ramos, ella es médica de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro. Ella es residente médica en genética médica del Instituto Fernández Figueira. Ella está actualmente cursando su doctorado en neurología en la Universidad de São Paulo. Tiene título de especialista en genética médica por la Sociedad Brasilera de Genética Médica y de Genómica y actualmente pues hace parte de Mendelix y también actúa en su propia especialidad en la Clínica Santa Elena de San Bernardo del Campo. Muchísimas gracias, doctora Luisa, por su participación en esta charla. Les comentamos que esta charla va a ser grabada, así que para que todos ustedes sepan, vamos por favor a hacer las preguntas a través de nuestro chat y al final de la charla, cuando la doctora termine de presentar, vamos a responderlas. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a todos por su atención, así que daremos inicio en este momento a la presentación de la doctora Luisa. Hola, muchas gracias, sean bienvenidos. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Bueno, hoy les voy a hablar un poquito sobre la secuenciación de nueva generación en la práctica médica. Será una clase introductoria, no voy a profundizar demasiado en la técnica, pero explicarles las generalidades de la técnica y cómo la podemos emplear en los diagnósticos y nuestra actividad médica. Bueno, ¿y qué es la secuenciación de nueva generación? No es una técnica única, pero sí un conjunto de técnicas de tecnologías que han revolucionado el estudio de los genomas, pues permiten la lectura de millones de secuencias de ADN de forma masiva y paralela y en un menor lapso y a menor costo por base. Entonces no es una única tecnología, pero sí un conjunto de tecnologías que comparten de estas mismas características. También son conocidas como secuenciación masiva paralela o también como secuenciación de segunda generación. Y bueno, este conjunto de tecnologías ha revolucionado el campo de investigación en genética principalmente porque reducieron en muchísimo el costo de la secuenciación. Entonces, como pueden ver, en el comienzo del siglo, en 2001 teníamos un costo de secuenciación de todo el genoma humano que estaba alrededor de 100 mil millones de dólares por genoma. Y hoy en día están alrededor de $1.000 por genoma humano. Entonces es una reducción de la orden de 10.000 veces, lo que permitió que se pueda hacer en la práctica un análisis global del genoma humano, lo que antes no era posible principalmente por el costo muy elevado de este estudio. Técnicas de análisis globales del ADN ya eran disponibles antes del surgimiento de las técnicas de secuenciación de nueva generación, pero ellas tenían una capacidad de resolución muy menor que comparadas con la secuenciación de nueva generación. Entonces, como técnicas globales, principalmente tenemos disponibles el cariotipo y el cariotipo molecular con el SNP array y CGH array. Pero como pueden ver, ellas eran técnicas capaces de detectar variaciones de órdenes más grandes que que las alteraciones de bases únicas. Entonces el cariotipo logra detectar duplicaciones de lesiones de un orden de 3 a 5 megabases. Eso sí es un citogenetista muy experiente. El cariotipo molecular como el SNP array y las GHRA logra detectar variaciones como duplicaciones de lesiones en alrededor de 30 kilobases, pero no logran detectar cuál es la secuencia específica del ADN y solo alteraciones de esta orden tan grande.
Para la detección de alteraciones de orden de una base, lo que se tenía disponible más utilizado era la técnica de secuenciamiento Sanger, que es muy buena para detectar las variaciones de solamente un nucleótido y para determinar la secuencia de nucleótidos de una región del ADN, pero es un análisis de locus específico, no es un análisis global. Tienes que investigar una región específica, ¿no? Entonces, para analizar todo el genoma humano, tenemos que hacer millares o millones de análisis de diferentes partes del genoma. Entonces, no era práctico, no era posible hacer toda la análisis de todo el genoma. Entonces, con la secuenciación de nueva generación, hacer ese análisis global con alta resolución se hizo posible. Bueno, ¿y cómo se hace la secuenciación de nueva generación? Le voy a explicar un poquito sobre la técnica y después vemos un poquito sobre sus características y cómo las podemos emplear. Podemos dividir las etapas de la secuenciación de nueva generación en tres etapas principales. La captura del ADN y su secuenciación, que va a ser la etapa hecha en el laboratorio molecular, hecha por el biólogo molecular. Tenemos una etapa en que los datos obtenidos por la secuenciación tienen que ser organizados de una manera comprensible y esta organización de los datos obtenidos es hecha por un equipo de bioinformatas. Y por último, después que esos datos son organizados, eh, tenemos una gran cantidad de datos que necesitan de ser interpretados y en la práctica médica tenemos que dar un sentido clínico a estos resultados y esta es la actividad del equipo de cientistas clínicos. Bueno, entonces la etapa laboratorial primero se empieza con la extracción del ADN de la muestra que se va a ser estudiada y después se empieza con la construcción de la librería. ¿Qué es la librería? La librería es la ADN que se quiere estudiar, que fue segmentada en varios fragmentos. Entonces se hace una partición del ADN en varios fragmentos y después que se obtiene fragmentos del ADN que se quiere estudiar y secuenciar, estos fragmentos son marcados con primers o adaptadores. Son esos adaptadores que van a indicar dónde se debe iniciar la replicación y entonces así la secuenciación del ADN. Y después hay una amplificación de los fragmentos de ADN marcados con adaptadores. Enseguida, después de la construcción de la librería, hay una etapa de enriquecimiento del blanco. Esta etapa es hecha en todos los exámenes de genética en que se quiere dedicar el análisis y a una región específica del ADN, del genoma. Cuando no se quiere, no se desea, no es necesario, se quiere hacer toda la secuenciación de todo el genoma, la etapa de enriquecimiento del blanco no es necesaria. Pero para muchos de los exámenes, como hacer un estudio de solamente un gen o entonces solamente de los exons de los genes, esta etapa va a ser necesaria porque es para que sea secuenciada y analizada solamente esta parte de interés. Entonces, en el enriquecimiento del blanco se divide la biblioteca, la librería, con zonas complementarias a las regiones que son de interés. Y después se hace la secuenciación. Voy a repetir ese proceso porque con la imagen que nos va a ayudar a comprender eh, este proceso. Entonces, primero se hace la fragmentación del ADN. Esta fragmentación puede ser hecha con técnicas diferentes, como por ejemplo con sonificación, con sonido, con enzimas de restricción y hasta mismo CRISPR ya es una técnica que ya es utilizada para hacer esta partición del ADN. Después que los tamaños de los fragmentos son entre 150 hasta 450 pares de bases, es los principales tamaños que son utilizados para la construcción de la biblioteca.
Estos fragmentos también es lo que llamamos de insertos. Entonces, si van a la literatura científica a leer sobre secuenciación de nueva generación, es posible que también encuentren mucho la expresión insertos. Los insertos son justamente estos fragmentos que van a ser secuenciados. Después, los insertos son marcados con los adaptadores que va a permitir la secuenciación del fragmento. Y también, además de los adaptadores, también son añadidos en algunas situaciones barcodes. ¿Qué son esos barcodes? Esos barcodes son secuencias únicas que son útiles para identificar un individuo. Entonces, en una reacción de secuenciación de nueva generación, puedo tener varios pacientes diferentes o varios individuos que están siendo secuenciados. Lo que va a diferenciar de a quién pertenece cada lectura son estos barcodes. Cada individuo va a tener una secuencia única que le va a representar. Entonces, la etapa de adición de los barcodes también en este momento. Después se hace el enriquecimiento del blanco. Esta es una forma de hacer el enriquecimiento del blanco, lo que más hacemos acá en Mendelix, pero hay otras maneras de hacerlo. Bueno, se añade sondas que son, y esas sondas, por ejemplo, pueden tener biotina. Y estas sondas van a hibridizar con las regiones de interés del ADN que queremos estudiar. Y estas sondas, después que se hibridizan con los fragmentos de ADN que queremos estudiar, ellas vamos a añadir perlas magnéticas y las perlas magnéticas van a atraer y capturar todos los fragmentos que están hibridizados con estas sondas. Entonces así se hace el enriquecimiento del blanco. Entonces voy a capturar solamente los fragmentos que contienen la región que es de mi interés y estas regiones de interés son hibridizadas con estas sondas. Después de la etapa de captura, se hace toda la secuenciación de la librería. Bueno, después que se hace la secuenciación, el equipo de bioinformática tiene que organizar toda la gran cantidad de datos que es obtenida en la secuenciación. Entonces, una parte primordial del flujo del trabajo de la NGS es el procesamiento bioinformático de los datos de la secuenciación. Comienza con la señal cruda obtenida por el secuenciador y finaliza con la interpretación de la variante según el objetivo que se persiga en el ensayo. La primera cosa que se hace es el demultiplexing. Demultiplexing es una etapa en que justamente se va a identificar todas las secuencias, todas las lecturas que fueron secuenciadas de un determinado individuo y se crea un archivo llamado FASTQ, que nada más es que todas las lecturas de un individuo que fueron secuenciadas sin la región del barcode. Entonces, el proceso de multiplexing va a identificar estas lecturas y va a eliminar la secuencia del barcode para una posterior análisis de estas secuencias. Después que se obtiene el archivo FASTQ, se hace un análisis de calidad. Y después, las lecturas que son obtenidas y que están en este archivo son mapeadas en la secuencia de referencia. En caso de una aplicación médica, la secuencia de referencia es el genoma humano de referencia. Lo que más utilizado es el GRCH38, que es lo que utilizamos en Mendelix y que es el genoma de referencia más reciente que tenemos. Ese fue actualizado, fue lanzado en 2013, pero hay laboratorios que aún están utilizando una versión anterior que es el GRCH37 o entonces HGTC9, también llamado de HGTC9. Lo que utilizamos en Mendelix es el 38, que es la versión más reciente.
Entonces, la lectura que son obtenidas por la secuenciación son mapeadas en el genoma de referencia y eso crea un archivo llamado BAM. A partir del BAM, una vez que todas las lecturas de los fragmentos que fueron secuenciados son mapeados en un genoma de referencia, se puede hacer lo que llamamos de llamado de variantes. Entonces, ya sé a dónde pertenece una determinada lectura. Entonces, una vez que ya sé que esta lectura pertenece a una determinada región, puedo identificar si hay variaciones en esta lectura cuando comparada con la referencia. Entonces ahí se hace el llamado de las variantes. Para que tengan una noción de orden y tamaño, el archivo FASTQ en un exoma con una curvatura de más o menos 160 veces. Curvatura significa que una determinada región fue leída en media 160 veces en este caso. Esto que es la curvatura. ¿Cuántas lecturas por base tiene cada posición? Entonces, un FASTQ de un exoma tiene aproximadamente 50 gigabytes bases. El archivo va más o menos 16 gigabases y el VCF más o menos 9.3 gigabases con estos parámetros. Entonces, el VCF es un archivo muy más compacto que el FASTQ, que son los datos crudos de la análisis. Bueno, y aquí es una imagen representando y comparando cómo se visualiza la secuenciación en el Sanger y en la secuenciación de nueva generación. En la izquierda, en el Sanger, la secuenciación es visualizada a partir de la electroforesis, pero el electroferograma, perdón. Y a la derecha pueden ver esta es una visualización del archivo BAM en un programa de bioinformática, un software llamado IGB. Entonces, estas pequeñas barras son las diferentes lecturas que fueron obtenidas por la secuenciación. Y como pueden ver en algunas lecturas, en mitad de las lecturas de esta región, en algunas no están de acuerdo con la referencia, tienen una adenina en el lugar de una guanina. Entonces, esta variación es identificada y es anotada en el archivo de VCF, de Variant Calling File. En las otras posiciones, en que no aparecen las letras es porque la lectura contiene la misma base que la referencia. Entonces aquí solo está mostrando lo que está diferente de la referencia. Entonces por eso que está todo de un color y solamente acá en el centro podemos ver, todo está gris y en el centro podemos ver la adenina en el lugar de la guanina. Bueno, entonces el próximo paso del equipo de bioinformática es hacer la anotación. Una vez que sabemos todas las variantes que son obtenidas en la secuenciación, la bioinformática va a hacer el proceso de anotación. En la anotación se va a obtener todas las informaciones y las características conocidas al respecto de una determinada variante. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el gen que contiene aquella variante? ¿Cuál es el exón que contiene la variante? ¿Cuál es la consecuencia para una determinada isoforma, una determinada transcrito? ¿Y cuál es la consecuencia de aquella variante? ¿Cuál es la consecuencia predicta para la proteína? Entonces, aquella variante va a resultar en una missense con un cambio de aminoácidos. Aquella variante va a resultar en un frameshift, en una alteración de empalme y además, y etcétera. Y la información funcional, que también incluye saber las consecuencias de la variante en la proteína. Va a reunir también información de la frecuencia poblacional de la variante en bancos poblacionales. En esta etapa de anotación también podemos obtener cuáles son las predicciones de los algoritmos de bioinformática a respecto de la patogenicidad de la variante. Entonces, hay algoritmos que se dedican
a intentar determinar si la variante puede ser deletérea o neutra. No son estudios funcionales en laboratorios, pero son análisis in silico, son predicciones por algoritmos. Y también podemos reunir en esta etapa de anotación si hay alguna información fenotípica vinculada a la variante, si ya fue reportada en algún individuo, si ya fue publicada en alguna publicación científica y etcétera. Bueno, y después de la anotación en que se reúne todas las informaciones disponibles y que puedan ser útiles para la interpretación de la variante, se hace el filtrado. El filtrado es la etapa que intenta priorizar las variantes que más probablemente están relacionadas al fenotipo estudiado. Hay que considerar que la secuenciación completa del exoma, por ejemplo, puede identificar hasta 30.000 variantes y no es humanamente posible analizar individualmente cada una de las 30.000 variantes. Entonces, parte de este análisis es hecha de manera automatizada. Entonces, es muy común utilizar máquinas de inteligencia artificial que puede ser parte de este filtrado y y va a priorizar las variantes que necesitan de más atención para la interpretación clínica. En Mendelix utilizamos una plataforma llamada Abracadabra, desarrollada por Mendelix y que utiliza inteligencia artificial y que ayuda a los médicos y todo el equipo clínico para la interpretación de las variantes identificadas. Y sobre todo, cuando estamos hablando, por ejemplo, de enfermedades genéticamente determinadas, enfermedades raras, son filtradas variantes que son raras y que los predictores son deleteros y en genes que tienen fenotipos conocidos. Y a estas variantes se le va a dar la principal atención para la interpretación del examen. Y por último, el cientista clínico va a hacer la última parte de la análisis del filtrado de las variantes. Es una etapa que se hecha conjuntamente con un proceso bioinformático y con un análisis clínico. Nuestro equipo de cientistas clínicos en Mendelix es compuesta de médicos genetistas, neurólogos, biólogos, biomédicos y consejeros genéticos. Bueno, y en esta etapa lo que el equipo clínico va a hacer es que le va a asignar un valor clínico a las variantes que son identificadas. Para esto utilizamos muchísimo y lo que es utilizado son las recomendaciones del American College de Medical Genetics. Son recomendaciones y el American College de Medical Genetics creó criterios para que las variantes puedan ser evaluadas de manera sistemática y si un laboratorio analiza una variante de manera independiente de otro laboratorio, que la clasificación resulte siendo la misma. Entonces, esta es la importancia de los criterios de interpretación del American College de Medical Genetics. Y con estos criterios podemos clasificar las variantes de 5 maneras. Bueno, cuando una variante es muy frecuente en la población y estamos muy seguros que es neutra y que no está asociada a una enfermedad genéticamente determinada, esta variante es la clasificada como benigna. Bueno, como les he dicho anteriormente, en un exoma podemos identificar hasta 30.000 variantes distintas. Entonces, la mayoría de las variantes que tenemos en nuestro ADN son benignas, no son todas las variantes que están asociadas a enfermedades. Entonces, el principal criterio para determinar si una variante es benigna es su frecuencia poblacional. Entonces, por ejemplo, una frecuencia mayor que 5% en un banco poblacional ya me permite clasificar la variante como benigna. Las variantes probablemente benignas también tienen alguna frecuencia y tienen evidencias de estudios funcionales o entonces una herencia que no es compatible con una enfermedad genética. Y entonces, como no podemos ser tan categóricos, pero es muy probable que la variante sea benigna, ella recibe una clasificación de probablemente benigna. Voy a saltar esta del medio, la variante del significado incierto, y voy a hablar primero de las patogénicas y las probablemente patogénicas. Bueno, patogénico son las variantes que estamos seguros que están relacionadas, asociadas a enfermedades.
Entonces son variantes que son raras, son variantes que tienen estudios funcionales, ya fueron descritas en pacientes con aquella enfermedad, o entonces que tienen un mecanismo muy claro de patogenicidad y que es indiscutible que la variante va a causar un fenotipo clínico. Y las variantes probablemente patogénicas son variantes que hay evidencias de que la variante está relacionada a una enfermedad, pero aún no está, son variantes que fueron descritas más recientemente, o entonces que las variantes no son tan fuertes, las evidencias no son tan fuertes como las que encontramos en la patogénica, pero aún hay una determinada, hay una seguridad para decir que la variante es causadora de un fenotipo. Y bueno, hay situaciones en que encontramos una variante que es rara, pero no sabemos si la variante, no tenemos información suficiente para decir si la variante es rara porque en verdad es patogénica y deleteria, o si la variante es rara por un simple facto de que ni todas las variantes van a ser frecuentes en la población. Entonces, cuando encontramos una variante que es rara, pero no podemos decir si ella es benigna o patogénica, ella recibe esta clasificación de variante de significado incierto. Bueno, ¿y cuáles? No voy a especificar, no voy a explanar que- con tanto detalle cada criterio de la CMG. Estos criterios es posible que de leer, estudiar por la publicación del American College of Medical Genetics, pero les voy a hablar un poquito de cuáles son las principales características evaluadas en las variantes, que es algo para que se esté atento cuando se va a recibir un reporte, un resultado de una prueba genética. Bueno, primeramente, como ya les había mencionado anteriormente, una característica que es muy importante de evaluar es la frecuencia poblacional de la variante. Para esto utilizamos diferentes bancos poblacionales. La frecuencia poblacional es muy importante para la interpretación porque las variantes que son muy frecuentes en la población no, en la mayoría de las veces no van a ser las patogénicas. Entonces ya es una manera más fácil de determinar si una variante es benigna. Entonces, es una primera cosa que es observada en un análisis de una interpretación y evaluación de una variante. Y los bancos poblacionales que utilizamos son diferentes grupos que reúnen datos genómicos y de datos de exámenes genéticos de diferentes individuos que no tienen enfermedades raras graves. El principal utilizador es el NOMAD, que es un banco de datos poblacional del Broad Institute. El NOMAD contiene cerca de conjuntamente de sus dos versiones tienen un poco más de 200.000 individuos, 220.000 individuos de verdad. Los individuos que constituyen el NOMAD, por ejemplo, son individuos que participaron en investigaciones científicas, como por ejemplo grupos de estudio de diabetes, o entonces son controles para estudios de grupos de autismo. Entonces, son individuos que no tienen enfermedades de alta penetrancia en la infancia. Entonces son individuos, por eso que son considerados controles y pueden ser una buena referencia para la frecuencia poblacional. Una cosa que se tiene que tener cuidado con la interpretación de las variantes utilizando esos bancos de datos son el facto de que estos bancos poblacionales disponibles, los mayores que tenemos, como por ejemplo el NOMAD, son muy útiles, pero son mayoritariamente constituidos de individuos de ancestralidad europea.
Entonces, este es un problema cuando estamos trabajando con análisis de poblaciones más diversas. Entonces, una variante que puede ser rara en este banco poblacional puede no ser rara en una otra población. Entonces, como la mayoría de los individuos de este banco son mayoritariamente europeos, tenemos una representación muy pequeña de otras ancestralidades, sobre todo la africana, latinoamericana y asiática, son poco representadas en estos bancos de datos. Algo que nos ayuda en Mendelix a hacer un poco de ese análisis es porque tenemos un banco de datos interno que utilizamos de cerca de 54.000 individuos que hicieron exámenes con nosotros. No es un banco de datos de controles porque son de pacientes, pero es un banco de datos que nos ayuda a tener una referencia que es más representativa de la población latinoamericana y también de individuos de ancestralidad africana, porque en Brasil es una ancestralidad también muy importante. Entonces, es un recurso interno que no es muy útil. Tenemos un video en el canal de YouTube de Mendelix que se interesan por este asunto pueden asistir, están en portugués, pero en ese video hablamos de cómo utilizamos este banco poblacional interno para el análisis y cómo eso nos ayuda a analizar los exámenes y de una población más diversa como la nuestra. Bueno, y después de averiguar cuál es la frecuencia poblacional, también evaluamos la consecuencia de la variante para la proteína codificada y su predicción in silico. Al- entonces, acá vamos a considerar la variante causa una pérdida de función porque es una nonsense, es una variante del tipo frameshift. Es una variante que puede ser neutra porque es una variante sinónima. Entonces, es una variante que puede resultar en una alteración del empalme del ARN. Y eso, la predicción in silico puede ayudar en esta interpretación. Es más un recurso para la evaluación de las variantes. También buscamos en la literatura si hay estudios funcionales y si hay publicaciones científicas que relatan si la variante fue identificada en algún paciente. Y también podemos hacer la segregación de la variante en la familia. Entonces, por ejemplo, si tengo encuentro una variante que es muy rara, tiene predicción en sílico deleteria en un gene de SCN1A que está asociada a la síndrome de Dravet y mi paciente tiene epilepsia. Bueno, y si esta variante es de significado incierto, una cosa que puedo hacer es estudiar la presencia de la variante en los padres del paciente, porque yo sé que sabemos que la síndrome de Dravet es muy frecuentemente causada solamente por una mutación, una variación que surgió solamente en el paciente. Y en general, el padre y la madre no son portadores de la variante. Entonces, si tengo una variante significada incierto que creo que está causando el fenótipo de mi paciente, puedo estudiar los padres. Si no está presente en los padres, eso con los criterios del American College de Medical Genetics, eso me ayuda a reclasificar la variante. Eso puede ser un criterio para reclasificación de una variante de significado incierto. Y por eso que es tan importante cuando estamos haciendo un examen de secuenciación del exoma, completo del exoma, si el laboratorio pide para que se le envíe el material de los padres, del padre y de la madre, es importante que se envíe porque parece que el laboratorio utilice ese análisis adicional para la interpretación de la variante. Y por último, también se utilizan los datos del paciente para correlacionar si hace sentido aquella variante, aquel gen, con el fenotipo del paciente. Ahí voy ahora a comparar un poquito del secuenciamiento Sanger y secuenciación de nueva generación. Entonces, una pequeña comparación entre el secuenciamiento de Sanger y la secuenciación de nueva generación. Bueno, el Sanger utiliza la electroforesis en gel, en cuanto que la secuenciación de nueva generación no necesita de esta etapa.
Cuanto a la automatización, ese proceso es completamente automatizado en la secuenciación de nueva generación. Cuando es el Sanger, es parcialmente automatizado en las últimas etapas. La extensión de las lecturas obtenidas en el Sanger es en alrededor de 800 nucleótidos, en cuanto que en la secuenciación de nueva generación se puede obtener de 35 hasta 1014.000 nucleótidos si estamos utilizando una variación de la secuenciación de nueva generación que son las tecnologías de long read. En Medelix estamos en el momento haciendo la secuenciación con el secuenciamiento con la plataforma de Illumina y la lectura tiene alrededor de 100 nucleótidos. Eh, Utilizamos Nanopore, que es una tecnología de long read en algunas situaciones y con el Nanopore se puede obtener lecturas con más de 10.000 nucleótidos. Bueno, la cantidad de modelos de ADN secuenciados por reacción en el Sanger 1 y en la secuenciación de nueva generación puede ser de decenas de miles a miles de millones son secuenciados simultáneamente. Entonces, por eso que tenemos mucho más escalabilidad y alto rendimiento en NGS. Entonces, eso se resulta en una cantidad de datos diferente. En cuanto que el Sanger me puede dar hasta 80 megabases, la secuenciación de nueva generación me puede dar de 80 megabases hasta 1000 gigabases de cantidad de datos por secuenciación, por etapa de secuenciación. La tasa de error del secuenciamiento Sanger es muy pequeña, pero la secuenciación de nueva generación tiene una tasa de error alta si considero individualmente cada lectura. Pero como cada posición, cada base es leída, tiene más de una lectura, cuando se junta todas estas lecturas, la tasa de error pasa a ser baja, porque si una región fue leída 100 veces y solamente tengo un error en una de las lecturas, el facto de que aquella posición, aquella base fue leída múltiples veces, eso me va a anular y equilibrar esa tasa de error. Entonces, conjuntamente con todas las lecturas, va a resultar en una tasa de error baja. En cuanto a las aplicaciones, el secuenciamiento Sanger es aplicable para una retina de talla pequeña porque tiene poca escalabilidad y la secuenciación de nueva generación es es la ideal para análisis de análisis globales y situaciones de alta escalabilidad. Y por último, el secuenciamiento Sanger no logra detectar variación de número de copias. Este análisis de identificar variación de número de copias como duplicaciones y deleciones es posible de ser hecha con la secuenciación de nueva generación con, con, con mucha precisión si hago secuenciación de todo el genoma, pero se puede hacer eso de manera indirecta si estoy haciendo la secuenciación del exoma o de solamente algunos genes. Sí, pero eso no es hecho siempre. Depende si el laboratorio utiliza de algoritmos para análisis de variación de número de copias en la etapa de bioinformática. En Mendelix lo hacemos, pero creo que es importante explicar que no siempre es hecho. Eso va a variar a depender del laboratorio. No todos los laboratorios lo hacen. Entonces es algo para que se tiene que observar. Y esto es muy importante porque muchas de las variantes que son patogénicas son variantes estructurales. Y estas variantes estructurales no van a ser detectadas, perdón, no van a ser detectadas en el secuenciamiento de Sanger. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones de la NGS en la práctica médica? Bueno, primero voy a revisar solamente un poquito sobre la organización del genoma antes de hablar de las diferentes aplicaciones. Entonces, el genoma humano tiene sobre 20.000 genes, pero solamente una pequeña parte de todo el genoma es codificante.
tenemos muchas regiones entre los genes que no son codificantes, entonces tienen función regulatoria y no traen necesariamente la información de cómo las proteínas tienen que ser hechas. Y mismo dentro de un gen tenemos el gen es dividido por exones e intrones y los intrones no contienen la región codificante. La región que es codificante, que trae la información de cómo, de cuáles son los aminoácidos de la proteína final, está informada en los exones. Esta región que llamamos el conjunto de todos los exones es lo que llamamos de exoma. Entonces, el conjunto de todos los exones de todos los genes del genoma humano es lo que llamamos de exoma. ¿Por qué los genes tienen variados exons y tienen los introns? Bueno, esta es una manera de un gen puede dar origen a diferentes proteínas, porque a través del empalme se puede hacer la combinación de diferentes exones y eso y los diferentes formas de empalme, los empalmes alternativos, permite que se hagan proteínas diferentes. Entonces tenemos 20.000 genes en nuestro genoma, pero mucho más variaciones de proteínas y eso se da por la presencia de los exones y la posibilidad de haber empalme alternativo. Entonces, el exoma, o sea, ese conjunto de todos los sexos, de todos los genes, es lo que llamamos de exoma y constituye apenas 2% del genoma. Y es en el exoma, es en los exons que están localizadas las principales variaciones genéticas que están asociadas a enfermedades. Entonces, por eso que es una región tan importante cuando estamos hablando de análisis de exámenes genéticos, porque si dedicamos al análisis solamente al exoma, podemos hacer un análisis muy global de todos los genes en las partes principales de todos los genes. Y eso puede aumentar y mucho la tasa de diagnóstico de los exámenes. Bueno, y voy a hablar un poquito de aplicaciones en la práctica médica. Mi enfoque es la práctica médica, la detección de enfermedades genéticamente determinadas, pero hay otras aplicaciones como por ejemplo la secuenciación de tumores y en otros aspectos en que la secuenciación del ADN es necesaria, secuenciación de patógenos, de microorganismos, pero acá me voy a enfocar en la secuenciación del genoma humano y su utilidad para el diagnóstico de enfermedades genéticamente determinadas. Podemos hacer el secuenciamiento de un gen único. Es útil en situaciones en que el fenótipo clínico y o bioquímico es obvio. Entonces no tenemos duda del diagnóstico, entonces podemos hacer la secuenciación de solamente el gen para la confirmación diagnóstica. Entonces, por ejemplo, la fibrosis quística, podemos confirmar el diagnóstico con la secuenciación del gen CFTR. La distrofia muscular de Duchenne, podemos hacer la secuenciación del gen DMD. Entonces, ¿por qué vamos a hacer el estudio genético si no hay duda contra el diagnóstico? Bueno, hay muchas ventajas, como por ejemplo, hacer el aconsejamiento genético. La distrofia muscular de Duchenne es una enfermedad de herencia ligada al cromosoma X. Entonces, si hago el estudio de la variante en paciente y confirmo si fue heredada o no de la madre, eso va a ser importante para el aconsejamiento, la consejería genética de esa familia para saber si la enfermedad puede o no repetirse en otras generaciones. Puede ser útil para saber cuál es la variante que está afectando al paciente, que tiene el paciente, para que se pueda hacer el diagnóstico genético preimplantatorio. Tenemos que conocer cuál es la variante para que se pueda ser ofrecida al paciente ese diagnóstico preimplantatorio. Y por último, conocer cuál es la variación genética que resultó en la enfermedad del paciente puede ser fundamental
para la orientación del tratamiento de acuerdo con el genotipo. Eso se pasa, por ejemplo, con la fibrosis quística. Es importante saber cuál es la variante que está causando el cuadro clínico del paciente, porque eso puede resultar en recomendar medicaciones distintas o no recomendar medicaciones para el paciente. Con DMD también, algunas mutaciones pueden ser tratadas con algunas medicaciones que dependen de cuál fue la variante que fue identificada. Entonces, estamos en una era de la medicina en que saber cuál es la alteración del ADN puede resultar en un mejor tratamiento para el paciente. Entonces, por eso la importancia de la identificación de estas variaciones. Podemos hacer secuenciamiento de paneles. En estos casos, el cuadro clínico a ser investigado es bien definido. Entonces, pero este cuadro clínico que es bien definido puede ser explicado por un número mayor de genes, como por ejemplo los casos de las retinopatias hereditarias, las enfermedades esqueléticas, epilepsias y también cáncer hereditario. Es una herramienta que es muy utilizada por industria farmacéutica. ¿Por qué? Eh, al ofrecer un panel genético para los pacientes, para que los médicos hagan estos paneles para sus pacientes, tienen una mayor adhesión. Entonces los médicos van a hacer más, porque más genes están siendo investigados. Entonces, si una determinada empresa tiene interés en identificar pacientes con una determinada enfermedad, es muy utilizada esta estrategia para que se atraiga los pacientes y los médicos para que se hagan los exámenes. Otra ventaja también de hacer un análisis de múltiples genes al mismo tiempo es que va a ser, no necesito hacer individualmente cada gen, la investigación de un gen a cada paso. Entonces, eso es más económico en dinero y también más económico en tiempo. Puedo hacer todo ese análisis global de varios genes al mismo tiempo, pero cuando yo selecciono solamente un grupo de genes de interés para hacer esta investigación, evita la investigación, la identificación de lo que llamamos de variantes incidentales. Entonces, si tengo un niño pequeño que tiene epilepsia y ese paciente quiero investigarlo, con el panel se puede evitar tal vez identificar una síndrome de predisposición al cáncer, por ejemplo. Entonces, esta puede ser una ventaja que se puede ser considerada en el secuenciamiento de paneles en comparación con el secuenciamiento más global, que es el secuenciamiento del exoma. Una desventaja de los paneles es que voy a estar excluyendo, si mi examen es negativo, voy a excluir el diagnóstico en todos aquellos genes que fueran analizados, pero mi examen no puede ser reanalizado en el futuro si hay nuevos genes que fueron asociados a aquel fenótipo. Les voy a explicar un poquito más sobre esto cuando les hable de secuenciación del exoma. Pero si encuentro un diagnóstico en aquel panel, eso ya concluyó el caso del paciente y tiene una tasa de diagnóstico mucho más alta que la secuenciación de solamente un gen. Bueno, el secuenciamiento del exoma. Bueno, es muy útil cuando la conexión genética es muy heterogénea y el fenotipo es inespecífico, o el paciente tiene un fenotipo complejo y sugestivo de una condición genética. Entonces, son situaciones que el cuadro es muy complejo y no puede ser explicada tal vez por solamente un gen o es una enfermedad muy, muy rara y que es difícil de hacer una hipótesis o entonces de que sea indicado solamente un panel de gen. Entonces, para estos casos complejos es muy indicado el secuenciamiento completo del exoma. Ejemplos son retraso del desarrollo y o discapacidad intelectual. Enfermedades mitocondriales, porque sea esas enfermedades causadas por variaciones en la ADN mitocondrial o nuclear, porque en el secuenciamiento del exoma la ADN mitocondrial también es analizada
Y también cuando es una enfermedad que está con acometimiento de múltiples sistemas. Es seguramente la técnica con más, con una mayor tasa de diagnóstico, porque voy a estar analizando simultáneamente múltiples genes, pero es importante comprender que por más que sea la técnica con mayor tasa de diagnóstico, ese rendimiento diagnóstico hoy está en alrededor de 40%. Eso porque de los 20.000 genes del genoma humano, solamente de 5 a 6.000 ya fueron asociados a enfermedades. Pero lo bueno es que cómo se hizo, se hace la secuenciación de todos esos genes, por más que en un primer momento no se puede hacer un análisis de todos los genes porque no logramos interpretar genes que no fue variantes en genes que no fueron aún asociados a fenotipos. Ese examen, si es negativo o no conclusivo inicialmente, puede ser reanalizado en el futuro. Entonces, esa es una gran ventaja del secuenciamiento completo del exoma, porque permite hacer reanálisis. Y también no logra identificar variantes que están fuera de las regiones enriquecidas, que en el secuenciamiento del exoma lo que fue enriquecido fue justamente los exones y las regiones intrónicas proximales. Entonces, variantes que están fuera de estas regiones no van a ser analizadas en esta técnica. Hay mucha ventaja en el exoma porque como estamos concentrados en 2% más valioso, más importante, por así decir, del genoma humano, se reduce mucho el costo del análisis y se mejora la calidad de la secuenciación de estas regiones, porque me estoy dedicando a estas regiones de interés. Y bueno, el secuenciamiento del exoma ya es recomendado como puedes, junto con el array, con los cariotipos moleculares, el American College of Medical Genetics ya considera el secuenciamiento del exoma, puede ser un examen de primera escoja, el primero first tier test para las investigaciones de niños con retraso de desarrollo, discapacidad intelectual o con múltiples malformaciones congénitas. Y por fin podemos hacer la secuenciación de todo el genoma. Parece ser algo que en el momento sería mejor hacer de pronto la secuenciación del genoma, pero no es bien así. ¿Por qué? En teoría, tiene las mismas indicaciones clínicas del secuenciamiento del exoma, sin embargo, por hoy es poco costo efectiva. ¿Por qué? La inmensa cantidad de información que es dificultosa de analizar y almacenar, el costo es más elevado que los abordajes dirigidos debido a la cantidad de bases secuenciadas. La profundidad de secuenciación es baja comparada con la secuenciación dirigida y no brinda mucho más información clínicamente relevante que la secuenciación del exoma. ¿Por qué? Porque nos hace falta en el momento actual de conocimiento para interpretar el valor clínico de variantes localizadas fuera de las regiones exónicas e intrónicas proximales. Entonces, no ayuda tanto en el rendimiento diagnóstico porque las variantes que están localizadas fuera de los exons no tenemos los recursos disponibles para la interpretación. Los criterios de la CMG, por ejemplo, no contemplan esas regiones exónicas profundas. Entonces, para intrónicas profundas o entonces fuera de la localidad del gen. Entonces, para que estas variantes sean interpretadas, eso tiene que ser hecho en un ambiente de investigación científica. Entonces, si identifico una variante y tengo todos los recursos de un laboratorio de investigación científica para hacer análisis funcionales, modelos animales, para la investigación para saber si la variante tiene consecuencias deleterias o no para el gen la traducción en proteína. ¿En qué situaciones podemos aplicar todas estas técnicas de las cuales hablé? Bueno, como he hablado hasta el momento,
mucho en el diagnóstico de enfermedades. La secuenciación de nueva generación ha revolucionado el diagnóstico de pacientes con enfermedades raras porque tiene un menor costo y es más rápido y torna más rápida la investigación de estos pacientes. Puede ser utilizada en estudios poblacionales. Entonces, no necesariamente solamente para enfermedades genéticas raras, pero grupos de investigaciones pueden utilizar datos de secuenciación del exoma de individuos para establecer cuáles son los polimorfismos y cuáles son las variaciones que pueden estar relacionadas a diferentes características fenotípicas como riesgo para enfermedades comunes, características físicas como talla y también hasta mismo hay estudios para saber si un paciente, cuáles son las variaciones genéticas que están asociadas a un riesgo mayor para la evolución de enfermedades graves por infección de COVID. Entonces, no solamente para enfermedades raras comunes, pero también para identificación de estas variaciones más comunes y cómo que para hacer esa correlación. Puede ser utilizado para tamizaje. Entonces, podemos utilizar la secuenciación de nueva generación, hacer un panel de enfermedades tratables con el objetivo de identificar enfermedades que son tratables precozmente para que se pueda tratar a un bebé si es diagnosticada con esta variante, con variantes patogénicas en genes que tienen que ser accionados y tienen que ser tratados prontamente. Y también para diagnóstico de síndrome de predisposición hereditaria al cáncer, como puede ser hecho un tamizaje también en adultos con un enfoque en síndrome de predisposición hereditaria al cáncer, por ejemplo. Y por fin es muy útil en investigaciones científicas utilizando las técnicas de Whole Genome Sequencing y Whole Exome Sequencing, se ha aumentado la cantidad de genes asociados a enfermedades en casi 90% solamente entre 2007 y 2013. Entonces, con la secuenciación de nueva generación, eh, a todo momento se está descubriendo una nueva asociación de fenotipo con gen. Entonces, muchas enfermedades que no eran conocidas a 10 años atrás ahora son diagnosticables. ¿Y cuáles son las limitaciones actuales del NGS con la lectura corta? Bueno, hay algunas variaciones que la lectura corta del NGS, que es utilizado en la secuenciación de Illumina, no logra detectar, como por ejemplo, alteraciones de metilación. Entonces, si tengo un paciente con, por ejemplo, síndrome de Angelman o síndrome de Prader-Willi, que es causado por alteración de metilación, en algunos casos no voy a identificar porque no es una técnica que detecta alteraciones de metilación. No es una técnica que identifica variaciones del tipo de expansión. Entonces, si quieres investigar una enfermedad que las variantes patogénicas son causadas por expansión de una determinada región de la ADN, esta técnica no va a detectar. Ejemplos de enfermedades que son por expansión. La síndrome del ex frágil, algunas formas de ataxias, como la síndrome de Machado-Joseph, y la distrofia de Steiner, la distonía de Steiner, también es causada por expansión. Entonces son alteraciones genéticas que no pueden ser identificadas por un secuenciamiento completo de exoma. No identifica variaciones estructurales balanceadas como inversiones y translocaciones. Y también variaciones de número de copias pequeñas pueden no ser detectadas como duplicaciones y deleciones de 1 a 3 exones. Y por fin no puede identificar algunas variantes que están presentes en mosaicismo. Bueno, la buena noticia es que las nuevas tecnologías con lecturas largas como el nanopore, las tecnologías de long read, ya futuramente irán superar estas dificultades. Entonces, con el long read, con el nanopore, se puede identificar incluso metilación, pero también variaciones del tipo expansión. Los estudios más recientes muestran que
son muy útiles para identificar estas variantes estructurales balanceadas y también para detectar con mucha precisión las variantes de número de copias. El problema de las variantes en mosaicismo es la limitación técnica de cualquier examen genético. Si una variante, y no es una dificultad exclusiva de la secuenciación del exoma o de la secuenciación de nuevas generaciones. Es una dificultad que es de cualquier técnica, porque si la mutación, si la variante no está presente en la muestra estudiada, ella no va a ser detectada. Entonces, esta es una dificultad que se encuentra con cualquier técnica, pero todas estas otras, las tecnologías con lecturas largas prometen a superar estas dificultades. Y ahora voy a terminar la clase, esta charla, con algunos pequeños ejemplos del uso, de la utilización de la secuenciación de nueva generación en la práctica médica. Bueno, en este caso era un paciente, una mujer con la sospecha de que tenía un cuadro compatible con raquitismo hipofosfatémico y hizo la secuenciación del gen FEX. Bueno, pueden ver acá en el archivo BAM que en una determinada posición hubo un cambio de una guanina por una timina y eso resultó en un cambio del codón G a G para el codón U a G y este codón codifica una parada de la traducción proteica. Entonces, donde tenía un glutamato en la posición 670, esa información fue cambiada por la parada de la traducción proteica. Esta variante resulta en una pérdida de función del gen y es considerada patogénica, es un mecanismo patogénico para el raquitismo hipofosfatémico. Entonces, este paciente pudo ser diagnosticado con raquitismo hipofosfatémico ligado al cromosoma X. En este próximo ejemplo era un paciente de 8 meses de vida y que tenía sospecha de fibrosis quística. Pueden ver en la imagen dos variantes. En una de ellas es un cambio de una citosina por una timina y también puede ver en la misma imagen una indel, una deleción de 6 bases en la introducción. En verdad, la deleción de 7 bases con la introducción de una adenina. Y estas variantes, esas dos variantes, lo que podemos ver es que ellas están en los dos alelos diferentes. Entonces sabemos seguramente porque en las lecturas que contienen el cambio por timina no contienen la indel y las lecturas que contienen la indel no contienen el cambio por timina. Cada lectura representa individualmente la secuenciación de un inserto. Entonces fueron dos insertos distintos, diferentes, que fueron leídos acá. Entonces, las dos copias del gen CFTR, cada una de las dos variantes, de las dos copias del gen contiene una variante en heterocigosis. Estas variantes, buscando en la literatura científica, ellas ya fueron reportadas asociadas a enfermedad y tuvieron una clasificación de probablemente patogénica. Entonces, la primera es el cambio de la citosina por la timina, la última es la indel, y que tuvieron la clasificación de probablemente patogénicas. Y además de aquellas dos variantes, también fue identificada una variante rara y desde que fue clasificada como siendo de significado incierto también en el gen CFTR, pero solamente con las otras dos ya se podría hacer el diagnóstico y confirmar el diagnóstico de la sospecha de fibrosis quística del paciente. Y por fin el caso 3, que va a ser el último, fue un exoma de un paciente del sexo masculino nacido en 2008 que tenía un cuadro de retraso del desarrollo, trastorno del espectro autista y crisis de ausencia. Tenía dismorfías menores como clinodactilia y pezones invertidos y obesidad. Bueno, este examen pueden ver que fue finalizado el 24 de enero de 2020 y el resultado fue inconclusivo. No se encontró ninguna variante que pudiera explicar el cuadro clínico del paciente. Pero
En 15 de enero de 2021, un año después, en OMIN se hizo el update, crearon una nueva página describiendo este fenotipo asociado al gen NBA, que era un fenotipo de disturbio del neurodesarrollo con o sin epilepsia generalizada. Este fue introducido en el banco de datos OMIN solamente un año después de que fue hecho el examen del paciente. Bueno, delante de esto, cuando hubo este update la plataforma OMIN y descubrimos que había este fenotipo, hicimos una búsqueda activa en nuestro banco de datos para identificar si habían pacientes con alteraciones en el gen NBA y que entonces que pudieran explicar su fenotipo. Y fue el caso de este paciente. Fue identificada una variación que resulta en la alteración del empalme y que sabemos que es patogénica para este gen. Y fue posible hacer el diagnóstico del paciente un año después. Y este diagnóstico fue posible de hacer un año después porque el examen fue reanalizado y se encontró una variante en un gen que solo fue asociada a fenotipo un año después. Entonces, este es un casito para que les muestre la ventaja del exoma, que es poder reanalizar. Estamos en un momento en la medicina, especialmente en la genética médica, en que el conocimiento científico está en ascensión. Entonces, no se conoce todas las enfermedades genéticas, pero el exoma posibilita que estos exámenes puedan ser reanalizados y los que eran negativos anteriormente puedan pasar a ser positivos después. Y es esto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Luisa. Algunos de los doctores que nos acompañan han hecho algunas preguntas. Voy a leerlas para que por favor nos colabore con esas respuestas. El doctor Juan Felipe Álvarez nos pregunta, ¿qué estudio recomendaría para una epilepsia de la infancia sin aparente causa con sospecha de ser de origen genético? Sospecha de que sea de origen genético. Bueno, hay dos opciones. Podría recomendar un panel de epilepsia o entonces un exoma. El exoma con la ventaja de que se pueda ser reanalizado. Como la diferencia del precio de los exomas para los paneles es pequeña, yo veo más ventaja en hacer secuenciamiento completo del exoma en los casos de epilepsia porque va a estar analizando mucho más genes y también si es negativo puede ser reanalizado en el futuro. Y también porque algunos casos de epilepsia puede tal vez ser asociado a alguna enfermedad mitocondrial, entonces sí es de interés que se analice la ADN mitocondrial, pero principalmente por el facto de que se analiza más genes y que se puede ser reanalizado si el examen es negativo inicialmente. También cuando en el exoma por lo menos en Mendelix, pero en muchos laboratorios está incluso el estudio de la variante en los padres, en la madre, si eso puede ayudar en la reclasificación de una variante de significado incierto. Y este estudio adicional en general no está incluso en paneles, entonces también hay una ventaja de que tal vez el resultado de exoma sea más conclusivo porque también ya va a incluir el estudio de la variante en el padre y la madre si es necesario. Y bueno, solo una última cosa, a no ser que a veces hay algunos paneles de epilepsia que son ofrecidos por industrias farmacéuticas, entonces si el paciente no tiene acceso a eso puede ser un camino a ser tomado, pero si es particular, yo creo que el exoma tiene mucho más ventajas porque tiene un rendimiento diagnóstico mayor para el paciente. Gracias, doctora.
La siguiente pregunta es de la doctora Catalina Rojas. Dice, ¿cuál es el rol de secuenciación de nueva generación para enfermedades producidas por expansión de tripletes? Bueno, en el momento, si estamos trabajando con secuenciación de lecturas cortas, como es el caso de la secuenciación Illumina, no vamos a detectar las enfermedades producidas por expansión de tripletes. No van a ser detectadas porque es una limitación técnica de las lectoras cortas. Entonces, no, eso no se logra hacer con la técnica actual. Eso va a ser, hay una promesa y se espera que eso sea superado con las técnicas de secuenciación de lecturas largas como el nanopore. Entonces, yo creo que con el tiempo, cuando las lecturas más largas empiezan a ser empleadas, ya no vamos a tener la dificultad para detectar las expansiones por tripletes. Entonces, hay sí una limitación para la detección de estas variantes con las técnicas de NGS de, de lecturas cortas. Muchas gracias. La doctora Norma Espécola nos pregunta, ¿qué estudio recomendaría si en un panel de genes por NGS haya una sola mutación en un gen de herencia autosómica recesiva y el paciente es sintomático? Bueno, hay múltiples respuestas para esta pregunta. Bueno, si es un fenotipo altamente específico, muy específico, o sea, no hay como ser otra cosa. Entonces, es un paciente con fibrosis quística y solamente tiene una variante de patogénica en una copia. Bueno, si este es el caso, si es muy específico, lo que consideraría es primero evaluar si el panel genético con cual hizo el examen el paciente se le analiza variaciones de número de copias. Porque si no analiza variaciones de número de copias, puede ser que la segunda variante sea una variación de número de copias que no fue detectada en el examen. Entonces, tal vez complementar la técnica complementar el examen con una técnica que investigue eh, alteraciones de variaciones de número de copias, como el MLPA. Entonces, en esta situación, fenotipo muy específico, no hay como ser otra cosa, puede ser que sea una variación que no fue detectada por el panel, si por ejemplo el panel no analiza variaciones de número de copias. Yo consultaría al reporte y el laboratorio si ese análisis fue hecha en el caso del paciente. Pero si no es un fenotipo tan específico, si hay diagnósticos diferenciales posibles para el paciente, yo consideraría otros fenotipos. Entonces, tal vez en la expansión del examen con un exoma, tal vez sea recomendado para este caso, porque tener heterocigosis para variantes patogénicas, todos tenemos. Entonces, eso es posible de pasar del paciente solamente ser heterocigoto para una variante patogénica pero eso no es lo que le explica el fenótipo. Entonces, tal vez tenga algo que no fue investigado que se recomienda hacer la secuenciación del exoma, evaluar otros genes. Si es una enfermedad, otro recurso que se puede hacer. Entonces, si es una enfermedad que tiene alguna alteración clínica específica o bioquímica específica, entonces, por ejemplo, un gen con alguna neuroimagen muy sugestiva o entonces una alteración bioquímica muy específica, entonces, por ejemplo, Wilson, en la enfermedad de Wilson. Entonces, tal vez puedes intentar clínicamente afastar o entonces confirmar que el paciente contiene alteraciones clínicas que son compatibles con aquel fenótipo. Y si no es compatible, ahí sí considerar otros fenotipos. Entonces, esto también puede ser un recurso. Entonces, no sé, yo pensaría en estas tres posibilidades y creo que lo primero que yo haría sería considerar si el laboratorio hizo el análisis de variaciones de número de copias.
Muchas gracias, doctora Luisa. Doctora Luisa, creo que no tenemos más inquietudes. Nuevamente le agradecemos a usted su presentación y además la participación de todos los que estuvieron el día de hoy. Esperamos verlos en una próxima oportunidad y muchísimas gracias a todos y que pasen buena noche. Buenas noches.